Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con un tema que, la verdad, nos ha dejado a todos un poco impactados y, para ser sinceros, con el corazón en un puño. Como ven por el título, hoy vamos a hablar de algo bastante delicado y que ha estado en boca de todos en las últimas horas: la noticia de que la queridísima Hande Erçel ha sido hospitalizada debido a un accidente en el set de grabación. Sí, así como lo oyen. Sabemos que Hande es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, una verdadera estrella que ha conquistado corazones con su talento, carisma y belleza. Por eso, cualquier noticia relacionada con su salud siempre genera una ola de preocupación y miles de mensajes de apoyo que inundan las redes sociales. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este desafortunado incidente que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Queremos ir más allá de los titulares y brindarles un panorama completo: cómo fue el accidente, cuál es su estado de salud actual, qué implicaciones tiene esto para sus proyectos en curso y, sobre todo, cómo está siendo el apoyo de sus fans y colegas. Queremos que estén al tanto de cada detalle, que se sientan informados y parte de esta comunidad que se preocupa por el bienestar de una artista a la que tanto admiramos. Así que, por favor, quédense con nosotros hasta el final, porque hay mucha información que procesar. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta noticia, si todavía no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, investigado y con el rigor que se merece. Gracias de corazón por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Empecemos por el principio, por el momento en que la noticia saltó a la luz. Fue como una bomba, una de esas noticias que te dejan sin aliento. Los medios de comunicación turcos, siempre ágiles y atentos a las novedades de sus estrellas, fueron los primeros en hacerse eco. Pero la noticia, como suele suceder con figuras de la talla de Hande Erçel, no tardó en cruzar fronteras y extenderse como la pólvora por todo el mundo. Varios portales de noticias de entretenimiento, revistas digitales y, por supuesto, las redes sociales, empezaron a saturarse con información sobre el percance que había sufrido mientras se encontraba trabajando en el set de su más reciente proyecto. Para quienes no lo sepan, Hande ha estado increíblemente activa últimamente, sumergida en la filmación de una nueva serie que, como era de esperar, ha generado muchísima expectativa en su audiencia. Siempre la vemos entregando su alma en cada proyecto, dando el 100% de sí misma, con una dedicación admirable a su profesión. Es esa misma entrega, esa pasión por su arte, la que lamentablemente a veces puede llevar a situaciones inesperadas, a momentos de riesgo que, aunque se toman todas las precauciones, pueden llegar a suceder. El accidente, según los reportes preliminares que empezaron a circular, ocurrió hace unos días. Sin embargo, la información se mantuvo en un principio con cierta discreción, manejada con la delicadeza que requiere la salud de una persona, hasta que se hizo inevitable que saliera a la luz pública, desatando la preocupación generalizada. Ahora adentrémonos en los detalles, o mejor dicho, en lo que podemos saber con la información que se ha hecho pública. Los detalles exactos de cómo sucedió el accidente son, como es natural en estas situaciones, un poco difusos. Y es importante entender por qué. En estos casos, la prioridad absoluta es la salud del artista y la confidencialidad mientras se maneja la situación médica y se toman las medidas necesarias. El bienestar de Hande está por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, lo que se ha filtrado, lo que varios medios han podido confirmar, es que el incidente ocurrió durante una escena que requería un esfuerzo físico considerable, posiblemente una escena de acción o una secuencia que implicaba un movimiento brusco o una caída. No se han dado a conocer detalles específicos sobre la gravedad del equipo de producción involucrado, si hubo algún fallo técnico, o el tipo exacto de accidente, pero sí se ha confirmado, y esto es lo crucial, que Hande requirió atención médica inmediata. Por lo tanto, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para ser evaluada y recibir los cuidados necesarios. Imagínense el susto, no solo para ella, que es la que sufre el percance, sino para todo el equipo de producción que estuvo presente y, por supuesto, para todos sus millones de fans repartidos por el mundo. La idea de que alguien a quien admiras y sigues tan de cerca sufra un percance siempre es alarmante. Una vez que la noticia se hizo pública, la reacción en cadena fue inmediata. La preocupación de sus seguidores, que son legión, se disparó a niveles estratosféricos. Las redes sociales se convirtieron en un torrente de mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación, y preguntas angustiosas sobre su estado de salud.
Es verdaderamente conmovedor ver cómo una figura pública, una artista, puede generar este tipo de unión, este afecto sincero y esta empatía en su audiencia. Anne Ercel, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser no solo una actriz increíblemente talentosa, capaz de dar vida a personajes complejos y cautivadores, sino también una persona carismática, cercana y genuina. Y esa cercanía, esa conexión que ha forjado con su público, se refleja de manera palpable en la reacción de sus fans ante esta noticia. Ver tantos mensajes de cariño, de fuerza y de esperanza es un bálsamo, tanto para ella como para su familia. Ahora hablemos de lo más importante, de la pregunta que todos nos hacemos y que más nos preocupa: ¿cómo está Anne Ercel? Después de haber sido hospitalizada, y tras un periodo inicial de cierta incertidumbre, se han ido liberando algunos comunicados oficiales, aunque siempre con la cautela que se espera en estos casos. La información más reciente y que nos alivia un poco el alma es que, afortunadamente, su estado de salud se reporta como estable. Esto no significa que esté completamente recuperada, pero sí que la situación está controlada y que no hay riesgo inminente. Los médicos le están brindando toda la atención necesaria, los cuidados especializados y se están realizando los exámenes pertinentes para asegurar que no haya complicaciones mayores ni secuelas a largo plazo. Es importante recalcar que aunque se está recuperando, se le ha recomendado reposo absoluto y por el momento, se ha tomado la decisión de detener la producción de la serie en la que estaba trabajando. Esta pausa es fundamental para permitirle recuperarse por completo, sin presiones y sin riesgos de agravar su estado. Esto, por supuesto, es una noticia que alegra a muchos de sus seguidores, saber que está en buenas manos, que su recuperación es la prioridad número uno y que el equipo a su alrededor está velando por su bienestar. Sin embargo, el impacto en la producción de su proyecto es innegable, y eso también hay que abordarlo. La pausa en las grabaciones de su serie es, sin duda alguna, una medida lógica y necesaria. La industria del entretenimiento y especialmente la producción de series de televisión, es un mundo muy exigente con ritmos frenéticos y plazos ajustados. Sin embargo, el bienestar de los actores y de todo el equipo es, y debe ser, fundamental. No se puede ni se debe arriesgar a que un actor se esfuerce más de lo debido, comprometiendo su salud y empeorando su estado. Esta pausa también sirve como un respiro para el resto del equipo de producción, que sin duda estará preocupado por Anne y deseando su pronta vuelta a los sets. Esperemos que este tiempo de recuperación sea lo más corto posible y que pronto podamos verla de vuelta en acción, más fuerte, entera y recuperada que nunca. Este tipo de accidentes en los sets de grabación, aunque a veces parezcan situaciones lejanas o exclusivas de las películas de acción, son un recordatorio crudo y directo de los riesgos inherentes a la profesión de actor, especialmente cuando se involucran escenas que requieren un gran esfuerzo físico, acrobacias, o un manejo de equipo que puede ser peligroso si no se ejecuta a la perfección. Es un trabajo que exige muchísimo, tanto física como emocionalmente. Los actores se entregan por completo a sus personajes, a las historias que cuentan, a las emociones que transmiten, y en esa entrega total, a veces pueden ocurrir imprevistos. Esperemos que las producciones, tanto la de Anne como otras, tomen todas y cada una de las precauciones necesarias, redoblen los protocolos de seguridad y minimicen estos riesgos en el futuro, para que la pasión por el arte no ponga en peligro la salud de quienes nos brindan tantas horas de entretenimiento. ¿Y qué significa todo esto para la serie en la que estaba trabajando Anne? Pues, como ya mencionamos, las grabaciones se han detenido temporalmente. Esto inevitablemente podría tener implicaciones en el cronograma de lanzamiento de la serie. Dependiendo de la gravedad de la lesión y del tiempo estimado de recuperación de Anne, la producción podría reanudarse en unas pocas semanas, o podría llevar un poco más de tiempo. Los productores, sin duda alguna, estarán evaluando todas las opciones sobre la mesa para minimizar el impacto en el lanzamiento y, sobre todo, en la calidad final del producto. Pero seamos claros, lo verdaderamente importante ahora es que Anne se recupere por completo. El estreno de la serie tendrá que esperar, y sus fans, esos fans tan leales y comprensivos, sabrán entender la situación y apoyarla incondicionalmente en este proceso de recuperación. La paciencia es una virtud, y en este caso, es una muestra de cariño. Hemos visto en el pasado cómo otros actores, tanto en Turquía como en el resto del mundo, han tenido que ausentarse de sus proyectos por motivos de salud, y las producciones se han adaptado. La clave en estas circunstancias está en la comunicación fluida y transparente entre el artista, el equipo médico y la producción, así como en una planificación estratégica y flexible.
Seguro que el equipo de producción de la serie de Ande está trabajando arduamente en un plan de contingencia para cuando Ande esté lista para volver, adaptando el guión si es necesario, o reprogramando escenas. Y no nos olvidemos del equipo médico. Estamos seguros de que Ande está recibiendo la mejor atención posible, de la mano de profesionales experimentados, y eso es lo más reconfortante y esperanzador en estos momentos. Por supuesto, y como era de esperar, la noticia también ha desatado un sinfín de especulaciones y rumores en Internet. Es parte de la dinámica de las redes sociales y de la atención mediática que rodea a figuras tan populares. Hay quienes prefieren basarse en hechos contrastados y comunicados oficiales, y quienes, lamentablemente, se dejan llevar por la marea de rumores infundados que circulan sin control. Nosotros, desde nuestro canal, hemos intentado recopilar la información más fiable y contrastada, basándonos en fuentes de confianza para traerles a ustedes los datos más precisos. Es importante recordar que hasta que no haya comunicados oficiales de fuentes autorizadas, como el propio equipo de Ande o la productora, debemos ser cautelosos con la información que circula y evitar caer en la desinformación. La salud de Ande es lo principal, y cualquier detalle sobre su recuperación será compartido de forma responsable y transparente. Queremos aprovechar este momento, este espacio que hemos creado juntos, para mandar un abrazo enorme y lleno de fuerza a Ande Ercel y a su familia. Sabemos que está rodeada de mucho cariño, de amor y de apoyo incondicional, y esperamos que toda esa energía positiva, que la admiración y el afecto de millones de personas, la ayuden enormemente en su proceso de recuperación. La admiramos no solo por su talento innegable, sino también por su profesionalismo, su dedicación y su resiliencia. Todos sus fans y admiradores estamos esperando ansiosamente su regreso a la pantalla, pero sobre todo, deseamos que se recupere por completo y sin prisas. Para resumir, la noticia que hoy nos ocupa es la hospitalización de Ande Ercel tras un accidente ocurrido en el set de grabación de su nueva serie. Afortunadamente su estado de salud se reporta como estable, y se le ha recomendado reposo para asegurar una recuperación completa. Esto ha llevado a una pausa temporal en la producción de la serie, pero la prioridad absoluta, la única prioridad en este momento, es su pronta y total recuperación. Los detalles específicos del accidente se han mantenido discretos, lo cual es comprensible y necesario, pero lo más importante es que está recibiendo la atención médica necesaria y está rodeada de su equipo y seres queridos. Esperamos sinceramente que esta información les haya sido útil y les haya brindado una visión clara y detallada de la situación. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Están preocupados por Ande? ¿Han estado siguiendo su carrera de cerca? ¿Qué proyectos suyos les gustan más? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y crear un espacio de diálogo constructivo. Su feedback es increíblemente valioso para nosotros y nos ayuda a mejorar constantemente. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha mantenido al día con la actualidad de Ande Ercel, les agradeceríamos enormemente si pudieran darle a ese botón de me gusta. Un simple clic suyo nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Ande, para que todos estemos bien informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso y de interés. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y manténganse informados.